Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. 13 de febrero, sábado de la 5ª semana del tiempo ordinario. ¿Dónde estás? El Señor nos pregunta cada día, como nos relata la primera lectura del libro del Génesis, diciendo: ¿dónde estás? A veces no sabemos ni dónde estamos, porque nos escondemos de Dios para no ver nuestros pecados o defectos. Y para saber dónde estamos, nos tenemos que mirar desde la mirada de Dios, sin miedo, con amor, pero con verdad. Cuando el hombre se desvía y desobedece el mandato de Dios, de lo que él desea en su vida, se siente vacío, desnudo de su gracia. Por eso se esconde. Le entra miedo, es decir, le puede su pecado, y en vez de reconocerlo y admitirlo, arrepintiéndose de su error, lamentablemente ocurre todo lo contrario. Se justifica e inventa excusas que inculpan al mismo Dios, acusándole y echándole en cara a la compañera que le ofreció, manifestando que la verdadera inductora del pecado es ella. La oportunidad que Dios le está ofreciendo con las preguntas que le hace de recapacitar de su mala acción, la desaprovecha, como muchas veces hacemos nosotros. En vez de reconocer nuestra debilidad y pecado, lo más fácil que nos sale es la excusa, acusando al otro como el verdadero culpable, no dejando que la gracia del arrepentimiento y la acogida del perdón libere nuestra conciencia. A consecuencia de la obstinación de permanecer en esta actitud, el pecado acarrea sufrimientos, enemistades, conflictos, maldiciones, fatigas, divisiones, etc. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, ¿qué actitud tomamos? ¿La de Adán? Miedoso, soberbio, acusador. ¿O por el contrario, reconocemos con humildad que hemos fallado y pedimos perdón? Jesús cuenta siempre contigo. Hoy, en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 10. Al darse cuenta nuestro Señor Jesucristo de la necesidad de la gente que le seguía, se mueve a compasión y se identifica con ellos, exponiendo a sus discípulos su necesidad e implicándoles a ellos también en una posible solución. Pero los discípulos se sienten muy limitados, reconocen su incapacidad y no ven la forma de solucionar esa carencia, y en el fondo ven que sus provisiones no son suficientes para tanta multitud, porque tampoco ellos querían compartirlas. Cuando las provisiones no son suficientes ni para nuestra propia necesidad, ¿somos capaces de compartirlas con los otros? ¿Cómo actuamos? ¿Confiamos en que Dios, que no se deja ganar en generosidad y que cuida de las aves del campo, va a ayudarnos en esta situación? Las enseñanzas que el Señor quiere que aprendamos junto con los discípulos en esta ocasión es que es más grande dar que recibir, aunque esos dones o riquezas que tengas sean imprescindibles para ti. Él no renegó, no dijo es muy poco, no alcanzan o no sirven, simplemente los tomó. Dar es bueno,
pero siempre será mejor compartir. En primer caso, el ayudado siempre es destinatario. En el segundo, todos juegan ambos roles. Uno requiere como condición de la filantropía, otro la fraternidad. Podemos arriesgarnos a leer el relato de la multiplicación de los panes, socorrido en su presentación por los 4 evangelios, desde el valor de compartir. En esta segunda multiplicación de los panes, Marcos señala la compasión de Jesús como punto de partida ineludible. No es la lástima lo que está en el actuar fraterno, sino la misericordia, el dolor profundo a causa del sufrimiento que padecen los otros. Es indispensable la mutua colaboración, aunque sea poco lo que se dé, para evitar eternos paternalismos y patronazgos absurdos. Por último, cuando se comparte hasta sobra, o mejor dicho, alcanza, no solo para los afectados inmediatos, que eran 4,000, sino para todo aquel que quiera acercarse. Quizá por eso Marcos menciona los 7 canastos, para indicar el alcance imprevisible de la actitud de compartir. Esta actitud genera sociedades más fraternas, mientras que el solo dar genera relaciones inadecuadas de dependencia malsana y paternalismos estériles. ¿Damos o compartimos? ¿Qué deberíamos hacer para compartir y no solo dar en lo relacionado con las cosas, la manera de pensar? Quiera Dios otorgarnos el don de ser agradecidos siempre y en lugar de estar quejándonos constantemente. Esta es una virtud muy necesaria en la vida de todos los católicos, ser agradecidos. Nuestro Señor Jesucristo da gracias y después lo comparte. Es tan fácil tener en nuestros labios esa oración de agradecimiento al compartir los alimentos en el hogar. Hay varias, muy sencillas. Te damos gracias, Señor, por estos alimentos que hemos recibido de tu generosidad y que ahora nos permites tomar juntos. Bendice a quienes los preparan y enséñanos a compartirlos con los que no tienen. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O esta otra: bendito sea, Señor Dios del universo, por estos alimentos, fruto de la tierra y del trabajo que recibimos de tu generosidad. Y ahora vamos a compartir agradecidos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hay otras: al reconocer en esta mesa y en estos alimentos la bendición constante de tu amor, de tu providencia. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por decir algunas de las muchas oraciones que existen para dirigirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en agradecimiento por lo mucho que nos da. Que Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos ayude a ser agradecidos, a ser humildes y reconocer nuestros pecados. Amén.